agradecido, ¿verdad?, con el Señor una vez más por permitirnos estar en este momento, pues, dirigiéndonos a Él. Este momento que estamos disponiendo, un tiempo precioso para Él, un tiempo que tenemos ya el corazón abierto a recibir esa palabra. La palabra de hoy, pues, el Señor la manda un poco de una cosa y de otra. No es de un tema único, específico, pero sí sabemos que lo que Él manda, pues es lo que enteramente nosotros necesitamos, ¿verdad? Asimismo, cada uno lo que puede ver, escuchar la palabra, van a darse cuenta que enteramente eso es lo que necesitamos. Van a darse cuenta que enteramente el pueblo está sufriendo por falta de conocimiento de la palabra, por falta de sabiduría. Y todavía no han sido libres y no lo están entendiendo, que no han sido libres. Y para poder entender que no lo están entendiendo, vamos a irnos a Juan 8. Juan está en el... Después de Lucas, antes de Hechos. Juan 8. 30. Amén. Al 31 es. Miren que el tema que aparece ahí es: la verdad os hará libre. Tenemos que entender una cosa: si no hay un conocimiento de la palabra, si no hay una llenura de Jesús en su vida, en sus corazones, no hay libertad. Solo Él da la libertad, solo Él da la paz, solo Él da la vida eterna, solo Él da el entendimiento, solo Él da el gozo, solo Él da la alegría. Él le da la inteligencia, Él le da todo, y todo es todo. ¿Y por qué estamos diciendo en el Señor que no hay entendimiento? Porque desde el momento que una persona, vamos a mencionar que un hermano, puede ser hermano de la iglesia, puede ser hermano en Cristo, pero está con temor. Y si está con temor, es simple, es porque le falta llenura de Jesús en su corazón. Porque solo Él nos da la libertad. Miren lo que nos dice el 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice ahí. Pero mis hermanos debería ser, pero está bien, mis discípulos, eso es lo que dice ahí. ¿Y por qué menciono a mis hermanos? Porque recuerden en la palabra, para los que tengan dudas, que en 1 Juan 12 o 13, el Padre nos constituyó hijos. Desde el momento que nosotros creemos que Jesús vino a la tierra y creemos en Él, entonces desde ese momento Él nos constituye hijos. Dice, no de voluntad de varón, no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, sino solo de voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero volvemos a repetir. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que saber que si creemos en Jesús, vamos a ser liberados. Si creemos, dice ahí, y permanecemos. Que habían creído, dice. Jesús dice a los judíos que habían creído en Él. O sea, usted puede decir, sí, yo tengo fe, sí, yo creo, pero si no cree en Jesús, porque una cosa es que crea porque miró algo, y acuérdense que nosotros creemos sin haberlo visto. Creemos que Él existe, creemos que Él nos salvó, creemos que Él fue a la cruz, creemos que Él es intermediario, el único intermediario entre el Padre y nosotros.
es Jesús. Vuelvo a repetir. Jesús dice a los judíos que habían creído en Él. Es necesario creer en Jesús, no solo en el Padre, porque el mismo Padre nos dice, nadie llega al Padre si no es a través de mi Hijo, o sea, si no es a través de Jesús. Es necesario creer en Jesús para poder llegar al Padre. Y además cumplir la palabra. Creer, dice, en Él. Si vosotros permanecer en mí, recuerden, es de creer y es de permanecer. No es de que, sí, hoy estoy con Jesús porque estoy bien de salud y tengo dinero en las bolsas y empezar a cuestionar un montón de cosas. Y el día que de repente no tiene dinero, ya esté pensando que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo lo han abandonado. Él siempre está. Son las personas que fallan las que lo abandonan. No es Él. Él siempre está y podemos, el Señor me lo ha repetido infinidad de veces y lo ha permitido que lo haga aquí cuando dice, si leemos siempre en ese 29, donde dice, mi Padre nunca me ha dejado solo. ¿Y por qué nunca dejó solo a Jesús? Porque siempre Jesús anduvo haciendo lo que a Él le agrada. Entonces podemos ver, ¿verdad?, lo que a Él le agrada. Y luego dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, ¿cuál verdad los hará libre? Es la palabra. Escuchar la voz del Padre, escuchar la voz de Jesús, escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso los va a hacer libre. Porque separados de Él, dicen en Juan 15, 5, separados de Él, nada podemos hacer. Lo voy a leer para que tengamos un poco más de 15, 5. Lo voy a leer. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, oigan bien, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. O sea, el que se separa de Jesús, el que se separa del Padre, el que se separa del Espíritu Santo, nada puede hacer. Va a estar como las olas del mar, fluctuando para un lado y para otro. ¿Y qué significa estar fluctuando de un lado y para otro? En tribulaciones, en temor, en miedo, en angustia, incertidumbre. ¿Por qué? Porque no han podido ser liberados. ¿Y por qué no han podido ser liberados? No es por culpa de la palabra, no es por culpa del Padre, no es por culpa de Jesús, no es por culpa del Espíritu Santo, es porque no han creído en Él. Porque todo el que cree en Él, volvemos donde estábamos, es libre. Repito para que entendamos esa parte, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es necesario creer que Él vino a la cruz. Él murió por usted y por mí. Él se llevó todas las dolencias. Él se llevó todas las enfermedades. Tenemos que creer. La gente todavía anda buscando la bendición. Yo, dichoso, usted y yo, cuando alguien en su momento dice, te bendigo, y yo no le digo que esté malo, recibe esa doble o esa otra bendición. Pero si leemos en Génesis, creo que es el 6:3, ya el Padre Celestial bendijo a Abraham y nosotros somos bendecidos por Él. No es que si yo me porto mal voy a ser bendecido o no voy a ser bendecido. Ya el Padre determinó esa bendición para usted y para mí. Pero tenemos que entender y tenemos que creer. Y conoceréis la verdad, dice, la verdad os hará libre. Les hará libre. Cuando una persona está con temor, cuando una persona está con incertidumbre, cuando una persona está con desconfianza, no ha sido libre. Porque nosotros en Él somos libres. Libres de enfermedades, libres de situaciones financieras, libres de pecado, libres de cualquier mentira del enemigo, de los espíritus inmundos que le diga, es que vos necesitas eso. No. Si yo tengo al Padre, si yo tengo a Jesús, si yo tengo al Espíritu Santo, yo no tengo todo. No necesito absolutamente nada más. Voy a tener miedo a alguna enfermedad. ¿Por qué? Si Él me libertó, si Él me puso, que si yo estoy con Él, ninguna enfermedad, ninguna plaga, como las que mandó a los de Egipto, no va a llegar. Entonces, ¿por qué puedo estar con temor?
al menos que alguien no esté creyendo. Pero si el Hijo está creyendo, no debe de haber temor. El Señor Jesús dice en su palabra, el temor no viene de Dios, el temor no viene de Jesús, el temor no viene del Espíritu Santo. El temor es cuando falta algo en su vida. Y podemos ver que lo mencionamos, creo, la semana pasada, cuando Adán tuvo temor. Cuando Adán se escondió. Cuando le había desobedecido. Cuando había desobedecido al Padre. Ahí es cuando entró él en temor. Porque en la Biblia no había aparecido en ninguna parte de esas partes. Él salía a platicar. Él salía y hablaba con el Padre. ¿Por qué? Porque hacía en ese momento lo que al Padre le agradaba. Pero vino y escuchó la voz que no debía escuchar y pecó. Entonces entró el temor en él. ¿Por qué no tenía temor antes? Porque cuando llegaba el Padre y le decía, ¿dónde estás tú? Él salía y se encontraba con él. Pero ese día que sabía que no había hecho lo agradable para él, entonces tuvo miedo y se escondió. Entonces, pero le dice, ¿y por qué tuviste miedo? ¿O es que has comido del árbol que te dije que no comiera? ¿O has pecado a los demás gente? ¿Por qué tenés miedo? Si estás conmigo, me tenés a mí. Tenés a tu hermano Jesús mayor. Tenés al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tenés miedo? No debemos de tener miedo en ningún momento. Amén. Repito, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es necesario saber que si usted está estudiando, escudriñando la palabra, llenándose de la palabra a cada momento, usted es libre. Amén. Usted es libre. Y haciendo la voluntad, las cosas que a él le agradan. Miren que vamos a leer un Juan 15, 16. Para que entendamos algo bastante importante. Ya lo sabemos, los que han leído la Escritura ya lo sabemos, pero en el Señor Él lo demanda, y si lo demanda yo lo voy a mencionar. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que dice el 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, es necesario permanecer en Él para poder llevar fruto. Claro, hay gente que está pidiéndole al Padre ciertas cosas, qué sé yo, puede ser un trabajo, puede ser dinero, qué sé yo, puede ser comida, pero le está pidiendo al Padre. Hay que pedir en primer lugar a través de Jesús. No podemos pasarnos encima de Jesús. Hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús, para que Él, dice, lo dé. Para que Él lo dé. Oiga bien, lo repito. Y tenemos que ver otra cosa importante. No fue usted, no fui yo el que elegía al Jesús. No fui yo el que elegía al Padre. No fui yo el que elegía al Espíritu Santo. Fue una decisión de Él. Porque dice Él, ¿acaso ustedes me eligieron a mí? Fui yo el que los elegí. Antes de estar con Jesús, antes de estar con el Padre, antes de estar con el Espíritu Santo, el ser humano en la carne no quiere nada más. No quiere nada más. Lo que más le atrae son las cosas del mundo y no las cosas del Señor. Ahora, cuando Él llega a nuestra vida, cuando nosotros escuchamos, como dice Él, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando escuchamos la voz de Él y lo seguimos, entonces nos damos cuenta enteramente de que nos estábamos perdiendo. Que nos estábamos perdiendo de una paz, nos estábamos perdiendo de una misericordia, nos estábamos perdiendo de no estar recibiendo la bendición porque estábamos haciendo las cosas que no le agradaban. No es que la bendición no está, claro que siempre ha estado. Estábamos perdiendo de una sanidad y ahora la tenemos en Él. Amén. Ahora somos sanos en Él y por Él. Repito, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Oiga bien, elegí a vosotros y he puesto, dice, para que llevéis fruto, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea que si usted tiene un cambio, vamos a poner un ejemplo.
Si una persona era bolo, ya dejó de ser bolo, es un fruto para el Señor. No que estuvo fruto, que dejó de tomar, qué sé yo, si 6 meses, 5 años, pero no se lo entregó al Padre, no se lo entregó a Jesús, no se lo entregó al Espíritu Santo, y a los 5 años vuelve a caer. Entonces, ¿dónde está el fruto? O sea, el fruto debe permanecer. Si usted es una persona diferente, si usted ya no es una persona envidiosa, eso debe permanecer para siempre, ese fruto, Amén. no solo para el ratito, no solo en el momento de la tribulación. El fruto del cambio en la persona debe de estar siempre. Amén. El fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. O sea, hay gente que dice, pero yo le paso pidiendo. ¿Pero qué está haciendo? Está pidiéndole como es. Porque dice el Señor, y lo vamos a repetir, nada más que lo vamos a agregar algo diferente, que ya está en la palabra. Es un segunda de Pedro, ya lo hemos escuchado muchas veces. Segunda de Pedro 3, 9. Miren que quiero en el Señor que entendamos una parte aquí importante, porque generalmente todo el mundo dice, la salvación es para todos. Eso es lo que dice mucha gente, pero miren lo que dice la palabra. ¿Lo tenemos? Amén. Dice aquí, el 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Oiga bien, según la tienen por tardanza. Y lo que no han entendido es que la tardanza de recibir esa bendición es el cambio en su vida. ¿Va? Mira lo que dice. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Oiga bien lo que dice. Para con nosotros, para con ustedes y conmigo. No dice para con todos, para toda la humanidad. Miren la separación que el Señor hace. Para con Nosotros. o sea, para con usted y conmigo. O sea, los que no son hijos, eso no era para Judas. No era para el que estaba en la cruz. Porque no dice aquí para todos, sino dice, repitiendo, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa cuando hay un arrepentimiento? Que pide arrepentimiento. Es porque todavía hay algo en sus corazones, hay algo en su vida de la persona, en su momento. Mire que vamos a leer, por eso les decía que la palabra iba a ser bastante, un poco combinada. Sí, en Mateo 24, yo sé que ya lo han escuchado, 24, 39, quiero que entiendan algo en el Señor. Amén. Fíjense que esto, pues, en verdad, ya lo he leído en la Escritura. Ya lo he leído en la Escritura, pero a mi esposa no sé de dónde le cayó un video y me lo mandó y lo pude ver, ¿verdad? Y en realidad está pasando lo que dice la Escritura. O sea, la Escritura, la gente debe entender que se va a cumplir. No es algo que se va a quedar a medias. Si está en la Escritura, hecho está. Amén. Porque se va a cumplir. Mira lo que dice aquí. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, pude ver ese video que me mandó mi esposa, donde la gente está igual. La gente no está preocupada en cambio, sino está esperando en una respuesta humana, que aparezca una vacuna para eso que no es para nosotros. Y ya le dicen cómo puede resolverlo, o sea, cómo puede andar. Pero una vez que sale de la casa, llega al lugar, pude ver, según ahí, se le olvidó lo que enteramente los protocólogos. Siguen haciendo las mismas cosas. Por eso dice el Señor que cuando va a pasar lo mismo, que unos van a estar dándose en casamiento, otros van a estar trabajando, otros estarán comiendo, otros estarán en fiestas, otros estarán en tantas cosas cuando vengan. Y se van a quedar muchos de los que no son hijos. Los hijos nos vamos todos, solo por la desobediencia, solo porque no han querido entender que el tiempo de estar con el Padre, de estar con Jesús, de estar con el Espíritu, es ya. Amén. Es ya. Hay gente que dice, es que yo todavía estoy esperando porque estoy muy joven. Yo le diría, pensé igual en su tiempo, pero ahora me doy cuenta que ese tiempo lo perdí, ese tiempo pude haberlo aprovechado
en las cosas buenas del Señor y pude haber pasado muchas menos tribulaciones cuando anduve en el mundo. Porque ahora que estoy con el Señor y Él conmigo, las cosas son completamente diferentes. ¿Y por qué digo estoy con el Señor y Él conmigo? Porque ustedes pueden ver cuando el Señor Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ese árbol de sicomoro, porque hoy tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. Tenemos que saber que tenemos tener esas dos comunicaciones. Él conmigo y yo con Él. Amén. Mire que vamos a leer un Jeremías 17. Amén. 7. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que nos dice el Señor en esta palabra. Jeremías 17, 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. siempre, Amén. en todo momento. De día, de noche, despierto, dormido. En todo momento. Cansado, que pueda el cuerpo creerle hacer que es que me siento cansado. Olvídese de eso. ¿Cuánto tiempo anduvimos haciendo las cosas que no agradaban al Señor y no sentíamos cansancio? Y ahora, ¿por qué podemos sentir cansancio? Si lo tenemos a Él, que Él nos da todo. Dígame a ti. Porque será, dice, como, oiga bien lo que dice, cuando usted y cuando yo permanezco con el Señor. Oiga bien lo que dice. Porque será, dice, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará su raíz y no verá, dice, cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. O sea, ¿qué nos dice el Señor? Que cuando estemos con Él, nos pone el ejemplo, vamos a ser como un árbol plantado a la orilla del agua, Verdecito. que ese palo va a estar siempre verdecito, ese palo va a mantener su hoja, ese palo va a mantener su fruto, porque está con Él en el agua. Entonces, pero eso nos dice a nosotros porque nosotros estamos con Él. Y si estamos con Él, ¿por qué podemos tener una aflicción? ¿Y de qué? Si el morir, si nos toca morir, es ganancia. Hemos echado raíces profundas. Amén. Es ganancia. Entonces lo que tenemos que estar es siempre alegres porque estamos con Él. Repito, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Oiga bien, porque será. Pero cuando usted y yo tenemos ese beneficio, cuando estamos con Jesús en nuestras vidas, no aparte de Él, cuando estamos con Jesús en nuestras vidas, lo repito, porque será, dice, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá, dice, cuando viene el calor. O sea, no verá cuando alguien está en una tribulación como está mucha gente en el mundo ahorita, en tribulaciones. Eso no es para mí. Entonces, no verá. O sea, yo no tengo que estar viendo eso. Ya me preguntan que si paso viendo noticias, no paso viendo noticias. El Señor no me tiene eso. No me tiene eso. Echará, dice, sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, no se fatigará. ¿Y por qué voy a estar preocupado? ¿O por qué voy a estar temeroso? Si Él en su palabra me dice que me guarde. Así deben de estar ustedes. Así debe estar toda la humanidad, sabiendo que Él fue a la cruz por usted y por mí. Él nos guarda. Él nos limpia. Él nos lava. Porque es de la única manera que vamos a pasar al Padre. Ahí va una parte donde la vamos a poder leer santificada. Pero vamos a terminar esto. No se fatigará ni dejará de dar frutos. Siempre vamos a estar dando frutos en Él y por Él. Amén. Engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y responde Él. Jehová. Yo Jehová, que escudriño, dice, la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, según sea su fruto, así va a ser su con el Padre. Si usted permanece con Él, va a estar siempre, como nos menciona en el capítulo anterior, alegre, como algo frondoso, sembrado a las orillas de las corrientes,
dando su fruto en todo momento. Pero cuando usted no está haciendo lo que a él le agrada, lo que a él le agrada, entonces la cosa va a ser diferente. Entonces, si lo va a hacer pasar las cosas, sí. Miren que vamos a leer un hebreo ahí para la parte que mencionábamos ahorita, 12. 14. ¿Lo tenemos? Amén. Ujú. Miren lo que nos dice el 12:14. La paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie Vera. verá al Señor. Es necesario cada día ser a través del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y del Padre, poder ser santificado para poder dar ese paso al Padre. El que crea que va a poder ir inmundo, no va a poder ir. Podemos ver, por ejemplo, el de la cruz, uno fue porque se arrepintió, el Señor lo santifica en ese momento, el otro no puede ir. Repito. Sigue la paz con todo, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren que vamos a leer un salmo y luego Isaías, y con eso pues vamos a concluir. 100. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice la palabra aquí. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Oiga bien. Luego el 3. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano mayor. El Espíritu Santo nos guarda en todo momento. Y podemos ver ahí mismo cerca, vamos a leer un Isaías 43:7 y con este cerramos. Para reforzar la parte de donde dice que no nosotros nos hicimos, sino Él a nosotros. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Todos los llamados. Todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces no fuimos nosotros que lo elegimos a Él, no fuimos nosotros que nos formamos a nosotros mismos, sino Él, donde nos dice aquí, lo repito, todos los llamados de mi nombre, o sea, todos mis hijos, para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Mi Padre Celestial, Jesús y el Espíritu Santo, ese los hizo a ustedes y me hizo a mí, para su gloria en todo momento. Hay que estar siempre agradecidos con el Padre, agradecidos con Jesús, agradecidos con el Espíritu Santo y no estar temerosos. El temor no es del Señor. Todos los que estamos con el Señor y lo tenemos en nuestras vidas, y Él es, como decíamos en la palabra con el Señor la semana pasada, Él debe ser el centro. Él es el primero Él, después Él y siempre Él, y después viene para nuestra familia. Vamos a repetir siempre la oración, amadísimo Padre. Amadísimo Padre, Reconozco reconozco al Señor Jesucristo al Señor Jesucristo como mi único y suficiente como Salvador suficiente Salvador de mi vida de mi vida y de mis pecados. y mis pecados. Te pido Te pido que me inscribas que me inscribas en el libro de la vida en el libro de la vida y que no sea borrado no nunca sea jamás. borrado nunca jamás. Gracias Padre, Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo Gracias, Señor Jesucristo. y gracias Espíritu Santo. y gracias Espíritu Santo. Amén Amén y amén. y amén.